Cuando le pedimos esta entrevista, y como hacemos cada vez que hacemos un programa CNN íntimo, le preguntamos qué lugar lo definía mejor. Pensamos que iba a ser la sede del The Clinic, el semanario que dirige y que fundó hace 17 años, pero nos dijo que no. Pensamos que era el bar The Clinic porque muchos dicen que es bueno de los amigos, de la conversa, de la noche. También nos dijo que no. Nos dijo que el mejor lugar que lo definía era su casa. Y aquí estamos, Patricio Fernández, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, el lugar que según tú mejor habla de ti. Seguramente. Bueno, acabas de llegar además después de terminar un programa en la Radio Cero que conduces junto a Rafael Gumucio y a la Claudia Álamo, así que también te damos las gracias por habernos hecho este espacio. Y bueno, hay tanto de qué conversar con alguien que ha hecho del periodismo su oficio después de pasar por las letras y por el derecho. Ya vamos a ir preguntándote y conversando de todas esas cosas, pero yo te venía escuchando en la radio y hablando de este momento político del que conversamos todos, ¿cómo lo definirías tú? ¿Este momento? Sí. Como un momento, en primer lugar, revuelto, de mucha cosa que se tiene que poner al día, de mucho destapar ya costumbres asentadas, yo creo, en nuestra clase dirigente, que no dan para más, y también como un momento de gobierno poco claro y de mucha laraca. Así lo definiría. Pero tú ves que aquí hay una crisis terrible, terminal, no sé cuánto, no, para nada. Para nada, no. Porque muchos la definen como la crisis más grande desde el regreso a la democracia. Sí, es que el gusto por encontrar, por sentirse viviendo y opinando en el momento más trascendental de la historia es algo que le pasa a mucha gente muy, muy seguido. ¿Y tú no lo ves así? No, no lo veo así. Yo creo que aquí hay un desorden importante que es lo que permite además que se vea esto como una cosa muy grave. Creo que lo más grave de esto, del momento que estamos viviendo, fue cabal. No por el delito o por sus razones intrínsecas, digamos, por la sinvergüenzura que pueda implicar, sino por el golpe que le da a la presidenta y por lo frágil que deja el gobierno. O sea, deja todo el resto de los ingredientes existentes con muy pocas posibilidades de ser manejados con personalidad. Y en ese aspecto, hay muchos que han criticado el rol de la presidenta Bachelet en esto y del manejo político de su gabinete, básicamente del círculo político. ¿Tú también crees que ella ha perdido liderazgo y que su equipo debiera salir? Yo creo que su pérdida de liderazgo es un hecho de la causa, porque quedó turulata, digamos. O sea, es muy difícil que después de algo así eso no suceda. Mucho más en el caso de una mujer que es madre, y no lo digo, esto no es machismo ni nada, pero hay una cierta frialdad masculina o capacidad de, no sé, una especie de herencia guerrera que hace a veces que se pueda dejar a la familia de lado y salir a matar a enemigos en el ejército contrario. A una mujer que le pegue, que el golpe se lo dé su hijo, la debe dejar muy neutralizada. Entonces no me cuesta entender cómo no podría ser así. Y al mismo tiempo, el proyecto de Bachelet traía consigo un recambio generacional. O sea, está acompañada no precisamente de generales poderosos, sino que de aprendices. Y los aprendices esta vez quedan sin la generala que los apoya bien parada y no son capaces de mantener bien el voto. Y paralelamente los aprendices que nos dan para guiar el voto están saliendo los antiguos líderes de los que se quería, digamos, hacer la generación de recambio, que parece que están regresando porque los chicos no se la podían. O sea, hay una vieja guardia que sabe más que los nuevos y no quiere que nadie le venga a reemplazar. Mal que mal, nadie se quiere morir antes de tiempo. Entonces acá esa vieja guardia que no ha sido precisamente generosa a lo largo de toda esta historia, vuelve a haber un momento en el que puede revalidar su postura y vuelve a hacerse presente con mucha fuerza. Es complicado el diagnóstico porque son necesarios, saben lo que otros no saben y dan un poco de rabia porque vienen a hacerlo saber en momentos en que otros también tienen que aprender. Darían ganas de que esta diferencia, esta especie de encontrón generacional se produjera con colaboración y no con confrontación. Pero tampoco es tan fácil y en general las buenas intenciones suelen ser un poco bobas si es que no se atiende a las realidades
concretas. ¿Y tú crees que neutralizan a los liderazgos nuevos? Meo se apartó y hizo un camino propio, y hoy día se está dando cuenta de que así solo, como en algún momento lo planteó, no iba a llegar a puerto. O sea, Meo se da cuenta de que tiene que encontrar la complicidad, amistad, etcétera, o cercanía de un mundo al que en algún momento insultó y atacó con mucha fuerza, y sin el cual difícilmente puede gobernar. El caso de la Carola Toá y de Lagos Weber, yo creo que es distinto. Efectivamente no encontraron el lugar ni el apoyo suficiente de sus padrinos para levantarse por sobre esos mismos padrinos. Los maestros budistas o los maestros orientales saben que el máximo logro que pueden conseguir es que los superen sus discípulos. Eso parece que es un poco más difícil por estos lados. Pato, tú decías que la presidenta la habías visto golpeada. Sí. Hemos visto también una entrevista que habló por primera vez del caso Cabal. Ella dice, todavía no puedo hablar con toda la libertad que quisiera. Supongo que es por la arista judicial o temas políticos, no lo vamos a saber tampoco. Tú, el 2013, cuando ella volvió desde Nueva York, fuiste el primero que obtuvo una entrevista. Sí. El de Clinic fue el primero que la entrevistó, tú le hiciste la entrevista, para envidiar mucho, que veníamos también pidiendo una entrevista, pero ella decidió dártela a ti y dársela al de Clinic. ¿Cómo la has visto desde ese momento en que tú describes que la ves no como una persona que venga con las ganas del candidato, sino que como asumiendo una tarea? Pero finalmente ya estaba al día de hoy. Mira, el cómo la vi ahí, en ese periodo, es lo que me hace pensar lo golpeada que debe estar ahora. En el sentido de que el personaje que llegó ahí no era un personaje rebosante de ambición y ganas de gobernar Chile. Digamos. No tenía ganas, se le veía sin muchas ganas. Se le veía como que tenía que hacerlo porque era una candidata que sabía que si se presentaba ganaba. Y había una serie de demandas que estaban en el ambiente, tenemos del 2011, que estaban las marchas, etcétera, para qué repetir todo eso, y que de alguna manera eran todas demandas que a ella le encantaban. La Bachelet es un personaje bastante de izquierda, mucho más de izquierda de muchos que casi todo su entorno de la nueva mayoría, digamos, tiene convicciones de izquierda. Y le gustaban todas esas demandas. Entonces, renunciar a dirigirla era algo que yo creo que le costaba mucho. Y no quería, porque estaba teniendo una vida, aquí estoy hablando por lo que ella entonces me dijo, porque estaba teniendo una vida agradable, porque estaba recuperando las relaciones con su familia, porque estaba volviendo, podía ir al supermercado, y porque estaba siendo libre, y porque tenía unas hijas chicas también, con las que había tenido poca ocasión de tener las relaciones, la relación que corresponde a una madre, y así también el resto de su hijo. Entonces, ¿por qué lo vinculo con lo de ahora? Porque que ahora le estalla un lío familiar más encima. Se debe decir un poco a sí misma qué mierda estoy haciendo acá. ¿Por qué mierda no me hice caso? Una vez más, esta cosa de hacerle o no caso a la intuición. Uh-huh. Y le debe resultar muy doloroso, muy difícil. A mí no puede sino darme una cierta conmiseración, digamos. Y para una persona en la que la traición ha sido un tema tan duro y fuerte en su vida y tan marcador, que la traición venga de su propia familia, ¿es lo peor que le podría pasar? Yo creo que sí. No sé si se llama, esta vez no sé si se llama traición propiamente tal, ¿eh? Pero por lo menos el cuchillo vino de ahí. Uh-huh. Sí. ¿Cómo ves que sale ella de esto? ¿Es una crisis yo creo terminal que ella, para ella o es un golpe, como lo decía Escanio Caballo hace un tiempo en una de sus columnas, del irreparable, irremontable? No recuerdo bien el término que usaba. Fíjate que eso era lo que te decía antes. Hay algo en lo que yo me resisto un poco, que son los veredictos terminales, ese gusto por los veredictos terminales. Yo no tengo idea si ella va a salir de esto. Yo creo, yo puedo, pero sí sé que puede salir. ¿Cómo podría salir o qué es lo que uno podría pensar que es la estrategia? Bueno, va a tener que cambiar la manera en que imaginó su gobierno. Va a tener que recurrir a otros que la puedan verdaderamente ayudar. Va a tener que buscar pares
de su mismo peso. Va a tener que renunciar a ser ella la estrella rutilante del gobierno en muchas cosas para privilegiar el programa que ella vino a encabezar con otros nombres, capaces de atraer la atención por sí mismos, capaces de generar ámbitos y círculos en los que ellos son las nuevas estrellas rutilantes. Uh-huh. Yo creo que esa va a ser, y ella debiera ser capaz, si es que esto se piensa de manera feliz, de ser quien desde un lugar de menos visibilidad maneja los hilos de esas nuevas estrellas que pone a trabajar. Que ella haya decidido darle al The Clinic la primera entrevista luego que vuelve y que todo el mundo quería tener una entrevista, porque recordemos que venía de esta etapa del silencio en Nueva York, silencio acá, que no sabíamos cuándo era candidata, que fue un periodo bastante largo, y se la dio al Clinic. ¿Cuál fue la evolución del Clinic, que pasó de ser un semanario de 4 páginas que se le repartía a los amigos a convertirse en el semanario más leído desde hace mucho rato en Chile, elegido por la que iba a convertirse en presidenta, para así darle la entrevista al Clinic? ¿Qué habla del Clinic eso? Mira, habla de lo impredecible que son las historias, ¿eh? Porque cuando nació el Clinic era un panfleto, no tenía la menor intención de ser una revista, no había ni el menor proyecto detrás de él. ¿Era para reírse un rato? No era solo para reírse, era bastante inteligente. Lo digo además esto pensando en lo que reúne. No, porque no era solo para reírse, era para poner en escena un sentimiento, una cultura, una manera de ver, y el gusto, digamos, de ver a Pinochet preso de parte de un mundo cultural que no se veía reflejado en ningún medio ni en ningún lado. Además, recuerda tú que cuando nació el Clinic, que fue a un mes de estar detenido Pinochet en Londres, no se festejó la cárcel de Pinochet. El oficialismo completo y la prensa completa empezó a defender el hecho de que tenía que volver a Chile. O sea, se neutralizó una emoción. Chile era completamente otro el año 1998, y eso para mí es algo que no me canso de recordárselo a quienes no han tenido ocasión de vivirlo o quienes son demasiado entusiastas con el olvido. Y es que en ese año había censura cinematográfica, era delito la sodomía. No podíamos ver la última tentación de Cristo. No podíamos ver la última tentación de Cristo. No había divorcio. No había divorcio. Esto para decirte que hoy día tú puedes ver todas las películas del mundo en un teléfono. Ese es el radio de lo que ha acontecido entre entonces y ahora. El Clinic no tenía ninguna aspiración periodística. Ninguno de los que estábamos ahí éramos de verdad periodistas. Yo ni me imaginaba dedicarme a algo parecido con el periodismo. Éramos escritores, pintores, diseñadores. Había algún periodista, pero que se presentaba no en tanto tal. Y un poco un desdén con el gremio. Entonces no solo había un desdén, había una ignorancia total del gremio. O sea, bueno, yo a los periodistas los vine a conocer hace muy pocos años, ¿eh? No eran mi mundo de referencia ni de conocimiento. Y esto duró bastante. El Clinic fue siempre el último número, hasta yo te diría unos 3 años después de nacer. Era el último, siempre estábamos haciendo el último. Tuvimos oficina después de bastante tiempo. Alguien ganó un sueldo en el Clinic después de mucho rato. Entonces esto para decirte que de pronto esto que era un happening, esto que era una acción de arte más que otra cosa, se fue convirtiendo en el envoltorio de una manera de ver el periodismo y que yo te diría que nos fue encantando, a mí por lo menos me fue encantando. De esta sátira, que yo te digo reírse, pero uno siempre se puede reír de distintas maneras y una manera inteligente a lo mejor es la más fina de todas, pero ¿cuánto pasó de esto a investigación periodística, a entrevistas, a tú sentirte ya también parte del gremio? Sí, yo todavía me demoré más, porque el Clinic se demoró menos, en el sentido que hubo ya un momento en el que entró Juan Andrés Guzmán, periodista, totalmente periodista, Pablo Vergara, que fue durante largo tiempo el editor del Clinic, periodista, muy periodista, la Anita Sangüesa, y en fin, sería largo ir contando todos los que han ido pasando hasta llegar ahora a Pablo Basadre y la Andrea Moleto, que son quienes conducen el online y el papel respectivamente. Que además está online, que es una super novedad. Y que eso podemos hablarlo después porque eso es un fenómeno extraordinario, digamos. O sea, que ya lo mete de lleno en el periodismo, lo lleva a una penetración, ya a una lectoría que nunca uno se imaginó que era posible, etcétera. Pero el Clinic empezó a incorporar de pronto este periodismo porque naturalmente estaba destinado
a ser algo así como el divertimento de unos jóvenes, de un sector universitario casi, por así decirlo, pero como había tanta ausencia de medios de comunicación, se vio llamado a incorporar este periodismo que le dio, yo creo, el camino a largo plazo. Y al mismo tiempo al Clinic, a uno mismo, a mí, etcétera, el periodismo nos fue enseñando también una nueva manera de refrescar la literatura o la creación. El ver, a partir de esta mirada un poco satírica, irreverente, irrespetuosa, diría yo, con falta de consideración, con muchas de las tradiciones o respetos que se tenían que tener por personajes, por temas, etcétera, nos llevó a encontrar tramas, a buscar tramas en la vida. Al que le gustara escribir se daba cuenta que las tramas que acontecían alrededor eran mucho más atractivas que sus míseros sueños. El que le gustaba el poema se daba cuenta que habían emociones por retratar o escenas por rotular de las maneras más diversas, y así con la fotografía, y así con la caricatura, y etcétera, etcétera. ¿Y las portadas, Pato? ¿Cómo salían? Porque el Clinic pasó a hacerse súper conocido por las portadas, por estas cosas que eran súper provocadoras. Si tú piensas que en el primer momento el Clinic eran 4 páginas, una hoja doblada, en el segundo fueron 8, y durante ya un tiempo no tan corto en los kioscos eran 12. La portada era sencillamente esencial. La portada para nosotros nunca fue un aviso de qué venía adentro. La portada era un afiche. La portada salía a hablarle a la calle. La portada no era aquí traemos esto y esto. La portada era lo que un grupo con una determinada mirada torcida y media podrida veía respecto de lo que pasaba. Era un cuadro que nosotros le ofrecíamos a la ciudadanía número a número. Vamos a hablar de las portadas, Pato, pero tenemos y fíjate que ahí sí. tuvimos otro acierto casual, que de repente quisimos tener 2 afiches, hicimos portada y contraportada, y en ese momento tuvimos 2 revistas cada vez que sacábamos una en los kioscos. Bueno, vamos a hablar de las portadas, de cuáles te han traído más dolores de cabeza, las favoritas, las que a lo mejor han generado más polémica. Vamos a hacer una pausa, esto es CNN Íntimo, estamos con Pato Fernández, director del The Clinic, ya regresamos. Esto es CNN Íntimo. En este capítulo estamos con el fundador y director del The Clinic, literato y periodista por consecuencia, finalmente, como hablábamos en el bloque anterior. Pato, estábamos hablando del The Clinic, de las portadas, de lo provocadoras que eran. ¿Cuál es tu portada favorita? Mi portada favorita. Son varias las que me gustan harto. A ver. Y por distintos motivos. Hay unas que las encuentro bonitas, otras golpeadoras, etcétera. A ver, ¿cuál me gustó? Hubo una vez que sacamos, por ejemplo, el Curas Bunny, decía Enemigo Público número 2, que me gustó. Hubo una... Bueno, la que más ha vendido en la historia fue cuando murió Pinochet. Parecía que el Clinic hubiera nacido para ese día, y algunos pensaban que ahí se acababa. Y entonces aparecía con un ojo abierto y decía Liz Taylor. En el número siguiente de la muerte de Pinochet también fue buena, porque decía... Hizo perro muerto, se fue sin pagar. No, decía perro muerto, se fue sin pagar. Y después hay algunas que han sido... Bueno, otras veces, ponte tú, hacemos algunas que han sido más o menos emocionantes para ponerle otro rótulo. Como por ejemplo cuando fue esa muerte de los pelados de Antuco. ¿Te acuerdas? Le pusimos unos pedazos de una parte de la cordillera y decía firme junto al pueblo. Algo parecido hicimos también con cuando fue lo de Juan Fernández, que era ahí la pista nomás. Pero no, las que me han gustado hay muchas, sabéis que las tendría que revisar y irían apareciendo. Así como hay otras que no tanto. Oye, Hubo una que fue muy divertida, una que nos causó mucho problema, que a mí también y me encanta, que fue cuando quemaron en la Catedral la Virgen del Carmen, que fue una cuestión bien espantosa, una cosa que no tenía por qué, y nosotros hicimos una portada que decía se quemó sin calentarse, y esa trajo muchos problemas, y yo encontraba que era una muy respetuosa, digamos. Pero ¿cuántos problemas te han traído las portadas, Pato? varios,
Lo que más problema, no, querellas nunca había una querella contra el Clinic. Eso es un fenómeno. Problema, bueno, una vez me pegaron en un matrimonio después de una portada que el personaje estaba metido ahí, el Choclo Delano, el famoso Choclo Delano ahora. Pero eso era en tiempos muy de los comienzos. Pero espérate, ¿te pegó quién? ¿El Choclo Delano? No, sí, era él. O sea, él me agarró a chuchada, a garabato, y al lado de él estaba Alan Cooper, que era un tipo que está involucrado en el asesinato de Schneider. Y me pegaron un cornete, claro. ¿Y por qué? ¿Qué había pasado? Habíamos hecho antes algo donde a Joaquín Lavín, eran esos tiempos, campaña Lavín-Lago, poníamos a Lavín en un sauna y se le aparecía Jaime Guzmán. Y pasaban cosas en su cabeza. Y la portada siguiente de eso creo que era a partir de una frase del Guatón Insulza, que decía los perros votan por Lavín. La portada decía los perros votan por Lavín. Y fíjate que en ese entonces las portadas y el Clinic era bastante tranquilito, eran muy poco, pero se vivían como si fueran actos terroristas. ¿Y te pegaron? Y me llegó un aletazo. Fue noticia entonces. Y aumentó la venta del Clinic. Entonces Pablo Dittborn, que es el gerente del Clinic, cada vez que ve que han bajado las ventas, dice que necesita que me saque la mierda a alguien por ahí. Pero fíjate que ahí supe de este famoso Choclo Delano. ¿Y ahora no hiciste otra portada con el Choclo Delano? No, con el Choclo hemos hecho varias. Pero ahora último, digo... Ahora hemos hecho algunas, pero haciendo caso omiso de este evento, porque... Pero Pato, tú eres... ¿Qué razón limpia? Patricio Fernández Chadwick. Correcto. Tu mamá es hermana de Andrés Chadwick. Sí. Por ende, primo o sobrino de Sebastián Piñera. Claro. Una elite de la que te ríes constantemente. Sí. Y por pertenecer a esa elite, ¿te puedes dar el permiso de reírte? ¿Cómo se lee eso? No, yo diría que por ser parte de esa elite me puedo reír de su alma interna, más conocida por ellos mismos, en primer lugar. Y por ser miembro de esa elite seguramente es una de las razones por las que esta cosa ha sobrevivido. Yo me he preguntado más de una vez si el Clinic hubiera sido hecho en La Pintana, qué destino hubiera tenido, cuántas fuerzas arrolladoras hubieran sido capaces de derrotarlo y de aplastarlo. Este es un país en el que sabemos que su problema central se llama la concentración de la riqueza y el poder. Y el clasismo. Y el clasismo. Yo creo que varias de esas cosas han jugado a favor, o sea, en ese sentido ha jugado a favor de la sobrevivencia del Clinic. Ahora, en un sentido político, cultural, como tú quieras llamarle, yo soy explícitamente un traidor a mi clase social, digamos. O sea, yo no le reconozco ni los grandes valores que ellos mismos se pueden reconocer a sí mismos. Todo esto es con independencia de los afectos personales, porque además yo provengo de una familia donde se respeta mucho la diversidad individual. Tengo muy poco que decir al respecto, así como sentirme agredido o maltratado por ese mundo, para nada. Pero yo creo que por conocerlo íntimamente, por saber además las sutilezas en las que ahí se funciona, etcétera, hay algo en el Clinic que ha superado la caricatura respecto de ese mundo. O sea, el clasismo les ha permitido sobrevivir porque ustedes pertenecen a esa misma clase. No es nosotros, yo. La gente que trabaja en el Clinic, no. Yo soy el más próximo, digamos. Bueno, Dittborn también. Pero sí, pero es que no hay más. O sea, el resto de la gente, mayoritariamente, nunca a nadie se le ha preguntado el apellido para ver que trabaje en el Clinic, ni mucho menos. ¿Y tú eres consecuente con esta otra parte que yo soy consecuente ser? Con casi nada. Se me ocurren muy pocas cosas con las que sea consecuente. Por las que sea, ya. ¿Por qué, Pato? Porque en un mundo móvil no veo por qué me tendría yo que mantener fijo en nada. ¿Y cuáles son tus mayores inconsecuencias en esto, por ejemplo? No, si te lo digo un poco para empatar, pero es que no es que sean inconsecuencias, me resulta la realidad y la verdad me resultan tan fugitivos, los diagnósticos fijos me resultan tan aburridos, los epítetos inamovibles. Pero, o sea, por ejemplo, tú te dices que eres un traidor de tu elite, de tu mundo de sentido cultural, digamos, no en los sentidos individuales ni afectivos. Por eso te quería preguntar, ¿tus amigos siguen siendo tus amigos del colegio? ¿Tú estudiaste en el Verbo Divino? No los vi nunca más, fíjate, no vi nunca más a mis compañeros de colegio en 25 años. 3 clases, ya salí hace más.
Me parece que ya salí hace un montón. No me los topo, no sé en qué andan. No les tengo afectos, pero no, esos no son mis amigos de la vida. Tengo los mejores recuerdos de muchos de ellos, pero no me los encuentro, es muy curioso. Pero tus hijos siguen perteneciendo a ese mismo mundo. Es que es muy difícil Sí. que yo sigo siendo yo, además. No tengo ninguna manera yo de reinventar mi nacimiento. No tengo ninguna posibilidad de elegir otro vientre, ni lo elegiría. Sería faltarle respeto a mi santa madre. Con la que además tiene una relación súper buena. Muy buena, muy cercana, la quiero muchísimo y le tengo gran admiración. Son Sí, amigos. Somos amigos, sí. Y además me ayuda mucho en la vida. Las mujeres, ¿cuán importante es su empatía en la vida? Muy. Las mujeres de tu vida. Muy. Al día de hoy te diría que me interesa mucho más conversar con mujeres que con hombres. Siento en muchos ámbitos más cercanía amistosa con mujeres que con hombres. Me resultan más interesantes. Además, con las mujeres pasa una cosa que no pasa con los hombres, ¿no? Que tú puedes llegar a establecer comunicaciones extraverbales con mucha más facilidad, para no ir a lo explícito, que es que las conversaciones terminen convertidas en un baile de otra especie. Pero eso te iba a decir, ahora es más posible tener una amistad con una mujer. Antes Yo creo que sí, además yo no descarto que la amistad... Antes hay otra cosa que siempre se hacía, que era como distinguir totalmente la amistad de cualquier otro tipo de afecto que rozara lo físico, ponte tú. No sé por qué yo, ¿eh? Yo no entiendo por qué habría que hacer esa distinción tan radical. No veo por qué con las amigas uno no pueda aproximarse al máximo. ¿Y eres enamorado, Pato? Hasta cierto punto. ¿Por qué? Me cuesta mucho el amor total, el que más admiro, me cuesta mucho. ¿De defendido? Posiblemente. Pero en cambio, el amor circunstancial me cuesta muy poco. Eso me cuesta muy poco, pero el amor, claro, eso de ¿y se amaron para toda la vida? Difícil, ¿eh? Una cosa que me llamó harto la atención de tu último libro, que una carta, esa carta que le escribiste a tu ex mujer, que no se la mandaste nunca, pero la publicaste. Sí. ¿Cómo se explica? Claro, la conocimos todos en otro momento menos ella. Menos ella, claro. No, es que esa carta, bueno, la literatura da también para muchos juegos de otros órdenes, ¿eh? Uno de los juegos de la literatura es tratar de convertirlo todo en verdad. Así comienza las confesiones de Rousseau. Pero esa carta era verdad, ¿o no? Esa carta lo que decía era verdad, porque yo creo que además se aprende mucho en la vida, digamos. Carta que para el que no la leyó era un poco contándole... ¿Qué cosas no se daría uno cuenta? Claro. ¿Qué cosas uno no vio? ¿O a qué cosas uno no atendió? Yo supongo que ¿Qué amor no cuidó? Esa fue la frase que me mató de la carta. ¿Qué amor no cuidó? Yo creo que de eso puede hablar todo quien se haya casado alguna vez y terminado y pasa el tiempo y se da cuenta de qué cosas no cuidó. ¿Te arrepientes de no haber entregado esa carta? No sé, no te puedo contestar eso. ¿Te has superado ese de la separación? Sí, bueno, ya ha pasado mucho tiempo. Es que te insisto en eso. Ponte tú, yo he escrito muchas cartas que no mando. Podrías tú decir por qué no las mandaste, pero también podrías decir y por qué la escribiste cuando ya no servía escribirla. Supongo que tiene que ver con que soy escritor. O sea, las cartas también es un género, la carta también es una manera de hablar, donde ese otro, en este caso esa otra, es ella, pero no es solo ella. Es ella, pero ya es una reflexión o un algo respecto del amor. Dicho sea de paso, es un tema interesante, ¿eh? Porque es como que el amor ha salido de las conversaciones, el amor ha salido de la literatura, y el amor se ha vuelto más o menos vergonzoso. Quizás ha llegado el momento de quitarle eso vergonzoso de nuevo al amor. Es como que contradijera, esto yo lo experimento en mí con mucha fuerza, ¿eh? Es como que contradijera de lleno, como que el gran enemigo de la inteligencia fuera el amor. Como que si tú hablas de amor se muere la inteligencia. Esa dicotomía es una cosa que es compleja. Y quizás sea verdad, quizás no pueda existir. ¿Es falsa? Yo creo que quizás no pueda existir amor con mucha inteligencia. Bueno, es el único estado de locura que se han permitido. Pato, ¿y cómo eres de papá? ¿Tenías hijos adolescentes?
Sí, quiero creer que, bueno, por lo menos para mí ellos son muy importantes. ¿De 12 y 14? De 12 y 14. Niño y niña. Sí. O sea, para mí ellos son centrales, yo no sé cómo sea yo para ellos. Eso tendrías que preguntárselo a ellos en una entrevista que estarían dichosos de dar. Pero... Papelarte. Papelar, no sé, no, pasaría en la tele. Pero para mí ellos son muy importantes, son lo que me permite, digamos, una cierta estabilidad, me permite por lo menos un no estado de ansiedad. Cada tanto tengo que recurrir a ellos con mucha fuerza. ¿Lo necesitas y tú más? Claro, mucho, sí. ¿Y qué tipo de papá eres? ¿Controlador, permisivo, amigo? Qué difícil contestar estos asuntos, no sé bien. Supongo que, mira, bastante cómplice por lo menos. No sé si eso significa amigo, porque me interesa o me gustaría creer que saben perfectamente que soy más papá que amigo. Pero sí cómplice en el sentido que me gusta mucho andar acompañado con ellos y hacer cosas con ellos. Y hay muchas cosas para las que considero que ellos son mis mejores compañías. Por ejemplo, ¿qué haces con ellos? A veces, desde viajar hasta ir a una... Bueno, no es que cuando viajo la muy menos de las veces que viajo con ellos, pero me gusta mucho hacerlo. Desde ir a un restaurante, o ir a ver una exposición, o simplemente sentarme aquí a comer y a conversar. Me caen bien, me entretienen mucho. ¿Eres cocinero? Soy un proto cocinero. Ya, cocino. ¿y eso qué significa? Cocino, quisiera creer que cocino mejor de lo que cocino. El plato estrella, a ver. Pero mira, ellos me joderían mucho con esto. En algún momento descubrí la olla a presión. Y según ellos ahora hago hasta los huevos, mi hijo hago hasta los huevos revueltos en la olla a presión, lo que es mentira. Pero eso fue descubrir la preparación de un cierto tipo de carne, que dejan de ser la parrilla. Y eso es entretenido, están mechadas. Porque esta casa, claro, y tiene muchas gracias que hayamos hecho esta entrevista en la casa. Esta casa está conectada, el comedor con la cocina, es un espacio abierto que se comunica y eso significa que el dueño de casa tiene que ser un anfitrión cocinero, porque si no tendría la cocina cerrada. Claro, ¿Es eso, si no? yo invito, yo cocino. Y si estoy con gente, sí, la cocina y el comedor son un espacio que son como uno. Uh-huh. Y paso mucho rato cuando no estoy trabajando sentado en el computador, o estoy en la cama, digamos, o estoy en la cocina. No. Oye, Pato, ¿es verdad que tú quisiste ser sacerdote? Parece. No sé si quise ser sacerdote, pero lo pensé. ¿Ah, sí? ¿Ah? Sí. ¿Y eso en la etapa del colegio? Eso en el colegio y hasta no tan chico, hasta finales del colegio. Lo que pasa es que yo por vía los curas conocí un mundo que para mí fue una transformación muy grande en la vida, que se llama la pobreza. Yo estaba en el Verbodino, que es lo más burgués que puede haber en colegio, pero ahí hubo un día en el que, bueno, me metí siempre mucho en las cosas de acción social, pero hubo un día que llevan a unos curas de la congregación a confesar al colegio. Y yo recuerdo muy bien esto, tenía como 14, 15 años. Estoy tratando de escribir esta historia, de hecho, ¿no? Y eran los curas misioneros de la congregación que no vivían en el colegio, sino que vivían en las poblaciones y eran casi todos extranjeros. Y me llego a confesar con uno y yo le menciono algo que siento de tanta injusticia en Chile, no sé, a pito de qué me vendría semejante comentario, año 83. Y el cura, que no recuerdo si era filipino o algo así, me dice, bueno, te invito al lugar donde yo vivo, y era una población por ahí por la rotonda de Vicuña Maquena, creo que el campamento Arturo Prat, desapareció, hoy día hay moles en esa zona. Y eso para mí significó, fui ese sábado, ese recorrido en micro hasta allá, lo recuerdo casi como un viaje, y esa llegada a ese lugar me significó pasar en mi cabeza a ese espacio de manera muy larga. Empecé a ir con mucha frecuencia, alojaba ahí, vivía allanamientos ahí, teníamos ollas comunes ahí, se recogían las frutas que botaban podridas en la parte de atrás de los supermercados para cocinar ahí, y para mí de alguna manera esa fe y más o menos el paso a convertirse en algo parecido a un personaje de izquierda fue una misma cosa. Era descubrir que había un mundo en el que sucedían las mejores cosas del espíritu humano, que era muy precario, muy abusado. Pero ese era un conocimiento, era conocer otra realidad humana, acercarse a un mundo que tú no vivías, más que querer
a lo mejor tener una vida sacerdotal que significa otras Por cosas. eso te pasó muy rápido. Y yo te diría más cosas porque no es solo un fenómeno virtuoso. Yo relacionaría esa experiencia, ese descubrimiento de eso, casi con un espíritu aventurero. Claro. Por una parte hay una emoción muy alta que la vivía ese niño que yo ya no soy. ¿Y esa iglesia sigue existiendo? Sí, claro que sigue existiendo. Ha sido muy postrada, pero de pronto uno le vuelve a ver los brillos dignos aparecer. Hoy día se le está escuchando mucho más que en los últimos 15, 20 años. ¿Por qué? ¿Por el Papa, no? No, yo creo que se agotó ya un ciclo que fue... El que fue macabro en esto fue Juan Pablo II. Anuló todo este mundo, hizo desaparecer la teología de la liberación, humilló a muchos de ellos incluso, y muchos se fueron. Mariano Puga se fue a Chiloé, curas poblacionales se retiraron a lugares lejanos y guardaron silencio. Ahora En Francisco los últimos va a años han vuelto a beatificar aparecer. a Oscar Romero. Ahí tenía, cuando fuera considerado sencillamente un comunista. ¿Tú sigues creyendo? Mira, me pasó que me dejó de interesar el tema. Esa es la respuesta más sincera que te puedo dar a esa pregunta. La religión y Dios, etcétera, me obsesionó mucho rato. Incluso escribí una primera novela yo que se llamaba Ferrante, que habla de un monje que sale a buscar lo mismo, la trama es muy rara, sale a buscar como un cierto origen del mal. Y en el camino se va encontrando este monje, se va encontrando con las maravillas de la vida. Y termina con una prostituta, el monje. Es un poco, diría yo, también mi camino espiritual. Descubrir, digamos, eso que tú creías que rondaba por allá lejos en el espacio extraterrenal, descubrir que su máxima cuestión estaba en realidad por acá en la tierra. Eso un cura de los que yo te estoy diciendo me diría que es la esencia del cristianismo, porque eso es lo que se llama Jesucristo. Ahora, yo no voy a ponerme a predicar acá de religión. A mí estas preguntas, que fueron las que me llevaron también a meterme en la historia del arte, en la escolástica, a mirar en los cuadros, las discusiones teológicas de la época, etcétera, etcétera, es un periodo terminado. Muy bien, y terminamos también este bloque de CNN íntimo porque queremos seguir conversando en el siguiente con Pato Fernández, porque primo sobrino de Sebastián Piñera, sobrino vendría siendo. Pucha, le sacó el Piñericosas. Quiero preguntarle el Piñericosas que me lo muestre, que me muestre otras cosas que están aquí en esta biblioteca, que me lleven un poco en esta casa a mostrármela, ya que dijo que este era el lugar que más lo identificaba. Así que vamos a hacer un alto aquí en CNN íntimo y ya regresamos. Esto es CNN íntimo y iniciamos este último bloque con Patricio Fernández del The Clinic y estábamos hablando de esto, que son las piñericosas. Y yo te preguntaba como primo de Sebastián Piñera. Sobrino, Sobrino, desde segundo me lo grado. dijiste 2 veces. ¿Cuántas veces te llamaron por teléfono de La Moneda durante la época en que Sebastián Piñera fue presidente para expresarte alguna, digamos, observación o reclamo directamente? Nunca. ¿Cómo le cayeron las piñericosas? Lo vi por la televisión cómo le cayeron, que cuando le preguntaban de las piñericosas decía que le daban risa, pero yo nunca tuve una conversación con él sobre las piñericosas. Pero te lo debes haber encontrado como director de medios, en La Moneda, en ciertos ambientes, a lo mejor en alguna actividad oficial. ¿Qué te decía él de este clinic que le da a todos, pero en esa época que más encima sea un sobrino? Mira, para serte bien franco, de hecho no me acuerdo de ningún comentario particular porque no hubo ninguno radical, ni molesto, no hubo ninguna escena por el estilo. O sea, me cagaste con tal cosa, capaz que me haya dicho alguna vez. ¿Ya? Pero nunca fue tema, digamos. No, mentiría, no. Y este Piñericosas... Hay uno número 2 después. Siempre, o durante mucho tiempo, en la lista de los libros más vendidos, pero en la lista de los no ficción. Sí, qué raro, ese es algún tipo de jugarreta que los diarios pseudoamigos de él
le hacían, ¿eh? ¿Ya? Porque lo ponían así en La Tercera y en el Mercurio, cuando en realidad son el género lo inventó él, que es el decir tonteras intercambiadas, digamos, o sea, errar el asunto. El género lo inventó él, pero aquí cada una de la historietas son más bien inventadas por nosotros, especialmente por Pancho Castillo. Son leyendas que las fuimos armando en otro contexto. No imaginábamos la piñericosa que se le podía ocurrir respecto a determinadas situaciones. Claro, mostrándole, por ejemplo, aquí está con un grupo de niños y muestra, dice, y él es Arturo Prat que no hundió la Covadonga. O sea, Claro, pero sea, podría haber sido perfectamente de él. Podría haber sido perfectamente de él. Alguna vez regaló, parece, el libro Altazor como de Pablo Neruda, me dijeron a mí. Sí, así. Parece que yo también escuché. Ahora, pero sí te llegaban presiones o ¿cómo fuiste? Porque, claro, es un semanario que toca sensibilidades. ¿Cómo se manejaron las presiones y hoy día, a este punto, alguna vez te sentiste de verdad presionado? Lo hablamos una vez a propósito de Charlie Hebdo y el tema de la sátira y hasta dónde se puede llegar. De verdad, así quizás se llame inconsciencia mía, pero verdaderamente presionado no me he sentido nunca. La primera vez que tuvimos una visita de reclamo fue cuando el Clinic debe haber llevado ni un año, o un año y tanto, y llegaron unos dirigentes del Partido Comunista a decirnos que estábamos extraviando la vía correcta. ¿Ya? Y nosotros, yo lo único que le pregunté es que desconocía absolutamente la vía correcta y que esto, no sé por qué los miembros de un partido podían arrogarse la posibilidad de decirnos qué hacer, si no tenía nada que ver con ello. Alguna vez un político de paso ha dicho, bueno, nos cagaste, hiciste no sé qué, y uno ha puesto una sonrisa televisiva, digamos, y se sigue adelante nomás. Lo que es bien importante entender en esto, a esta altura del partido por lo menos, es que además aquí hay equipos que yo no controlo a la manera de un general que mueve y determina cada movimiento de sus tropas, ¿no? Uh-huh. Aquí se han ido desarrollando caminos independientes en los que cada tanto uno tiene conversaciones generales y ve más o menos por dónde va, pero son profesionales, digamos, libres los que van generando. ¿Y estos profesionales fueron dando un giro con ustedes como en la dirección de un periodismo cada vez, digamos, más investigativo? Hablábamos lo de la presidenta Bachelet, pero también con investigaciones propias, investigaciones serias. Ustedes publicaron hace no mucho tiempo el tema del financiamiento de campaña para Michelle Bachelet en el exterior con el yate de Heraldo Muñoz. Sí. Venía de ustedes, sí. A muchos les llamó la atención. ¿Se les toma en serio a las investigaciones del Clinic? O sea, tanto que por lo menos en los últimos años, en todos los premios de periodismo que existen en Chile y en algunos que hay en América Latina, somos número puesto. Uh-huh. Yo tengo la sensación de que buena parte del mejor periodismo que se hace en Chile lo hace el Clinic. Y me atrevo a decirlo con esa personalidad porque no es mérito mío, es mérito de otros. O sea, estoy reconociéndole el trabajo a otros, no me estoy jactando yo. De los mejores reportajes que yo he leído, lo digo como lector ya de cierto periodismo, están en el Clinic. ¿De cuál te acuerdas? No, me acuerdo de montones. Acaban de dar un premio en esto de la cosa de la pobreza, sí. Y se lo ganó Claudio Pizarro con la historia de un engrillado en un hospital. Jorge Rojas ha hecho estupendos reportajes, el último que recuerdo es el que hizo Las Torres de Carlos Antunes, y por otra parte, y esos son reportajes narrativos largos que tienen el espacio que merezcan, y por otro lado ha aparecido a partir ya de, van a ser algo menos de 10 años, el Clinic Online, que hoy día es uno de los sitios más leídos en Chile, donde las noticias y lo que se está investigando, de ahí viene por ejemplo lo del financiamiento de la Bachelet que tú dices, uh-huh. donde están en el minuto a minuto. Bueno, y el caso, claro, te digo más. Puede ser semanario. No, eso absolutamente... es que ya incluso queda lejos la palabra diario, porque eso es un minutario, o es un, no sé cómo ponerle. Yo te diría que en buena medida, y eso algunos de los protagonistas de esto que lo saben, el caso Penta fue muy llevado ahí por el Clinic, hubo muchas bombas que estallaron por ahí. Entonces ya hay aquí unos medios periodísticos que tienen una vida muy activa y muy fuerte. ¿Y cómo va a seguir el Clinic? Porque tú me hablabas del proyecto de Clinic TV, que ya está, sí, también en la web y uno puede ver algunas cosas, pero ¿hacia dónde va el Clinic ahora? A ver,
Como siempre, yo te puedo decir hacia dónde intuyo algunas cosas. Dónde termine no tengo idea, porque en esto el camino se va haciendo al andar, digamos. Yo creo que viene un desarrollo, debiéramos desarrollar mucho el ámbito de la imagen. O sea, el Clinic debiera desarrollar eso que tú le llamaste de Clinic TV. Es algo que en la web la está llevando y que nosotros por primera vez nos vemos ante la posibilidad de un medio. Cuando nació el Clinic, era cualquier comparación de este mísero panfleto nuestro con un gran medio de comunicación era inexistente. O sea, las diferencias de proporción eran tan altas que no valía la pena ni hablarlo. Hoy día, en la era de la web, empieza a pasar algo que ya es bien particular. El sitio web del Clinic sí pelea con los más grandes que hay en Chile. Y si andan por ahí, entonces tú ya puedes empezar a pensar abonar eso para llegar a desarrollarlo como cualquier otro megamedio. Los recursos que se requieren no son de la dimensión de los otros, las posibilidades de avanzar ahí están más dadas por el ingenio, por la libertad y por la capacidad que necesariamente por la plata. Así que algo irá a pasar. Y empiezo a fantasear con qué irá a ser del papel en la era en que estas otras cosas aborden tanto la pauta. Y yo solo puedo pensar que en esos tiempos el papel va a ser una exquisitez que ya quiero ver. Y en esto que ya te escucho hablar como periodista, pero tú eres escritor. Sí. Y La Calle te distrajo en hacer un libro, y salió un libro que se llama La Calle me distrajo, pero que tiene muchos relatos muy distintos. Pero ahora tú estás haciendo otro libro. Sí. ¿De qué se trata y cuándo lo vamos a ver, este trabajo ya de escritor, que es lo que tú inicialmente quisiste? Es lo que le dedico más tiempo de mi vida. Quizás por eso, si tú me decías cuál es el lugar donde yo más me representa, diría que es mi casa, porque es el lugar donde estoy más tiempo trabajando, además. Pero ahora sí estoy metido en un proyecto que no me dan tantas ganas como de contarlo entero, pero que tiene que ver con un ciclo histórico político que termina en América Latina, pero donde se mezcla lo reporteado y lo que va aconteciendo en ese fin de ciclo, en esos lugares, con un poco la mirada muy personal de lo que es también de lo que son las anécdotas que hay encerradas, los cuentos que hay en esa historia en esta final de historia, tiene que ver un poco con Cuba, con distintas cosas, y lo que pueden ir siendo también las apreciaciones en el cambio del mismo narrador a lo largo de esa historia política. Tiene mucho, o sea, para mí esto del periodismo se ha convertido también en una interesantísima excusa para escribir. No lo puedo separar de verdad de la poesía o de la literatura, digamos, porque son lugares a donde encontrar el nacimiento de la literatura. La literatura no está dada por si sale de los sueños o si sale de las ilusiones o qué sé yo. La literatura son historias, son ficciones que arrancan de realidades o no. Esa es otra historia. Un escritor puede provenir de muy distintas partes. Y si tú revisas la historia de la literatura, sus momentos más vivos provienen de la realidad. Pato, La Calle te distrajo en un momento. Ahora, ¿te pueden distraer, lo que decíamos, los tribunales, o ya no te va a distraer nada? Los tribunales, así de lo que está pasando en Chile, no me tienen distraído para nada. No, lo que pasó en un momento determinado era un movimiento cultural muy atractivo. Lo que está habiendo ahora son importantes chimuchinas, pero que no transforman la historia de la humanidad. Aquí tiene que castigarse a los que hay que castigar, tienen que adaptarse las normas a la realidad del momento, pero no me parece un tema verdaderamente alucinante. No alcanza a tomar una dimensión verdaderamente atractiva. Otra cosa mariposa es que era estará cerrándose en este tiempo, donde esto no es más que una bulla. En la nueva era, cada esta asamblea constituyente así se sale de este círculo. A mí lo que más me ha interesado, más que la asamblea constituyente, a mí lo que me ha interesado en los últimos años son momentos en que siento que hay una cultura constituyente dando vueltas. Ponte todo el año 2011, 2012, era muy frecuente escuchar en conversaciones ideas del país que se quería. Las veo medias dormidas al día de hoy, las veo más apaciguadas. Me gustaría volver a verlas. Si eso se traduce en una asamblea constituyente, que no termino de entender bien lo que es, en un congreso constituyente elegido
a sabiendas de que se va a dedicar a esto, en unos diálogos constituyentes que empiezan a darle forma, digamos, a ideas que no tenemos todavía, no sé. Me encantaría ver imaginación y un poco de libertad en el ambiente a la hora de pensar este país que queremos continuar. Pato, ¿y no es una nueva constitución una forma, te lo preguntaba, de cambiar de ciclo y a lo mejor dejar atrás lo que nos tiene cansados ahora y como una cosa refundacional que puede servir? A mí me gusta cada vez menos lo refundacional. Creo que la historia no se refunda, la historia continúa, pero sí creo al mismo tiempo que puede ser un muy buen momento para ayornar, digamos, esa historia. Para decirnos cuáles, qué cosas. Ahora, no creo para nada, hay dos cosas que no creo que a veces la siento en el ambiente. Una, no creo que Chile viva un momento desastroso, por el contrario, no creo que estemos viviendo en el peor de los mundos. Creo que eso es falso, eso creo que solo puede servir a algún interés de quien lo dice. Y segundo, no creo que una constitución vaya a mejorar todos los males de Chile. Dichas esas dos cosas, ¿es innecesario hacer una nueva constitución? No, puede ser muy feliz hacer una nueva constitución. A mí me encanta la idea. Creo que es un momento de diálogo, es un momento de ejercicio de inteligencia, es un momento de rescatar lo aprendido y hacer apuestas imaginativas. Bonito sería. Vamos a ver qué pasa. Veremos qué pasa. Pato, se nos acabó el tiempo en esta conversación de ya una hora que se nos pasó volando. Así que te quiero agradecer que nos hayas recibido en tu casa. Te quiero agradecer el café italiano. No alcanzamos a hablar de tus años en Florencia, lamentablemente. Los tuyos en Roma. Pero se va para otro capítulo. Pero gracias por habernos recibido en tu casa, porque definitivamente era el lugar que mejor hablaba de Patricio Fernández. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes también por acompañarnos en esta edición de CNN Íntimo.